judicial que se pudo haber hecho de otra forma. Yo no estoy en Sí, contra de las votaciones, para elegir jueces. De hecho, es parte de nuestra agenda en México republicano, pero no así, mano. O sea, no era de esa forma. Pero bueno, ellos lo hicieron así. Y, y lo hacen de una forma tan desasiada, tan esclerótica, la forma en la que lo hacen. Y cuando les haces las críticas y les dices, esto está mal, o sea, ve, esta ley está mal hecha, vas a poner en riesgo todo esto. Y su respuesta siempre es que yo tengo legitimidad. ¿Cómo respondes a eso? ¿Qué argumentas contra eso todo el tiempo? mira, yo lo que creo es que están escudados en una falsa legitimidad, o sea, la gente no le confirió en las urnas, utilizando un caso muy concreto, el del Poder Judicial. La gente no votó mayoritariamente por Morena o por sus satélites para establecer una transformación del Poder Judicial. Votó en concreto por proyectos muy puntuales que se socializaban en campaña que no eran ese. Quizás si me hubieras dicho el caso aquel referéndum que hizo Andrés Manuel sobre los expresidentes, pues la gente se había votado por eso. O sea, porque parte del encono de los proyectos que se habían socializado en materia de comunicación, pues era que iba a haber un juicio contra los expresidentes. Entonces decías, claro, ahí sí la legitimidad cobra sentido, porque sí hay un voto que tiene ese trasfondo, que obedece a ese fenómeno, a ese incentivo. Por lo demás, creo que se ha entendido este voto como un permiso, como un cheque en blanco para secuestrar cualquier cantidad de organismos constitucionales autónomos, lo que tú quieras. Ujú. Entonces, a partir de ahí, pues es una falsa legitimidad. Ellos mismos establecen narrativas muy engañosas. Y además, déjame decirte que esto es clave, cuentan con un aparato de propaganda millonario, digno de regímenes muy represivos y que creo que pudo haber sido un gran aparato de comunicación. Por ejemplo, uno de los productos de este aparato de propaganda millonario que hoy utilizan son las mañaneras, que pudo haber sido un ejercicio de comunicación muy virtuoso, pionero en Latinoamérica, de comunicación circular, le dirían, y que terminó siendo pues un panfleto de ideologías afines al régimen e incluso en algunas ocasiones hay opositores que son sujetos de casi un linchamiento digital en el mejor de los casos. Entonces, yo creo que lo que tienen que entender, una, no es un cheque en blanco; dos, el aparato, sin el aparato de propaganda no son nada, no tienen la capacidad de socializar ideas porque hay muchas de estos proyectos que ni siquiera le interesan a la gente, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es una falsa percepción, autopercepción del régimen hacia sí mismo. Pero, pero no es que los que estaban antes lo tuvieran, ¿no crees? O sea, No, a estaban ver, igual. no. A ver, antes, lo que pasa es que antes no, una cosa que sí es importante y hay que reconocer es que el epítome de esto o el clímax de todo esto pues es la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La transformación que estamos viviendo hoy sí tiene un solo eje, que es el de una sola persona, y a partir de ahí se derivan una serie de acciones, de legitimaciones, y el presidente López Obrador, o el expresidente López Obrador, sí logró comunicar, trascender en esto que hablamos al principio, que es el Vox Populi, y a partir de ahí pues, congregó una serie de aliados, sucios, no sucios, como le quieras decir, que han capitalizado esta figura y que eso sí no tenía los regímenes pasados, ¿no? O sea, no había esta sensación de legitimidad; por el contrario, Andrés Manuel López Obrador y todo este movimiento son el resultado del hartazgo de una serie de malas decisiones que se tomaron en muchísimas aristas que si quieres luego platicamos, pero fue de las décadas pasadas, ¿no? O sea, veníamos de un hiperestado del PRI durante todo el siglo XX. Llega el nuevo milenio, se confía en Acción Nacional, que podía entender justamente a la figura del empresariado; empezaba todo este tema de las cadenas de suministro, aprovechar la presión estratégica de México, y bueno,
se quita toda esta parte que era el capital que tenían los panistas, el eje económico para irse por una estrategia de seguridad que no les había pedido nadie y bueno, ya conocemos todos los resultados. Entonces, pues creo que todas estas crisis de la oposición, de los partidos de oposición cuando eran oficialismo, derivaron en esta legitimación de este nuevo movimiento, ¿no? Que eso hay que reconocerlo, porque hay que aprender de la historia para no repetirla, ¿no? Que suena cliché. Oye, pero, a ver, ¿tú qué opinas de lo siguiente? Ok, la oposición seguramente tenía sus puntos, tenía razones, tenía diagnósticos correctos durante el gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador, pues él estaba haciendo su agenda y él estaba trabajando en su proyecto en su proyecto político, que no de nación, porque ¿cómo se llama? Porque a final de cuentas de lo que estamos hablando es de un estado que ya existe. O sea, su proyecto de nación, eso es una charada. O sea, la nación ya existía. Pero fuera de eso, estarás de acuerdo que la oposición tenía gobernadores, tenía diputados, tenía senadores. O sea, perdieron 23, si no 25 gubernaturas en Sí, 6 años. Perdieron el 90% de los diputados que en conjunto tenían. ¿Qué sí. pasó ahí? Mira, yo tengo algunas lecturas, yo pienso que la más aproximada, porque mira, esto que me preguntas me lo he preguntado mil veces, solo y no solo, ¿no? En debate y en autodebate. Este, y yo lo que pienso es que